través de este video pretendemos presentarles un desarrollo de un concepto de economía patrimonial que se ha llevado a cabo en nuestro despacho. Esto se ha llevado a cabo a través de un concepto, y este concepto es desarrollar económicamente todos tus proyectos que puedas tener en tu vida. Lo manejamos a través de un plan, y esto es para coordinar que esos proyectos que tú puedas considerar que son los más importantes en tu vida se lleven a cabo, estés o no estés presente. ¿Qué tipo de proyectos son estos? Hombre, puede ser la educación superior de tus hijos, si todavía tienes hijos menores de 10, 13 años, o proyectos que bien pueden ser todos aquellos que queremos que salgan y se lleven a cabo en nuestra vida, estemos o no presentes. El mismo proyecto de familia requiere de cierta economía poderla llevar a cabo, y si no la planeamos, pues la verdad es que es muy improbable que se pueda llevar a cabo si hay alguna situación en nuestra vida que perjudique este desarrollo. Ahora, esto lo hacemos a través de un método, y este método es de acumulación de capital y de crecimiento de tu patrimonio. Muy bien, aquí, primeramente, y esto es lo que pretendemos hacer, es tratar de ubicarnos y saber en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. Nosotros sabemos que en el momento de casarnos teníamos un determinado gasto, y este gasto se va incrementando de acuerdo y en la medida en que nuestros hijos van entrando en educación primaria, secundaria, prepa, y llega un momento en que están en educación superior, y este gasto precisamente es cuando la curva de gastos de la familia se comporta en la parte más alta, y después llega el momento que nuestros hijos logran la independencia económica, y entonces nosotros vamos a retomar un nivel de gastos que teníamos cuando estábamos recién casados. Es el momento de la jubilación, y esto es cuando nosotros con nuestra señora esposa vamos a volver a estar en el mismo nivel de gastos que estábamos cuando estábamos recién casados. Ahora, ¿en dónde podemos nosotros ayudar? Y aquí cabría cuestionarnos si necesitamos o no protección. ¿Qué pasaría si en este momento nosotros llegásemos a faltar? Pues todo el gasto incurrido antes de esta línea, evidentemente ya se llevó a cabo y lo pudimos afrontar con nuestros ingresos. Sin embargo, si aquí nosotros morimos, la pregunta es, ¿cómo se llevará a cabo todo el gasto que sigue a partir de este momento? ¿Sí? Para eso sirve la figura tradicional del seguro de vida que todos conocemos. Ese seguro que sustituye el ingreso que nosotros acostumbramos llevar a la casa si nosotros llegásemos a faltar, ¿verdad? Muy bien, ¿en qué otro momento podemos ayudar? En esto, en materia de previsión, que como su nombre lo indica, es prever, ver antes de que suceda. Si sabemos que la educación superior es un costo muy elevado actualmente, el que nos demanda para cada uno de nuestros hijos, y nosotros lo estamos previendo, pues nosotros podemos con anticipación anticiparnos para juntar dinero, para afrontar ese pasivo educativo que tenemos contraído con nuestros hijos en el momento en que los trajimos a la vida. ¿Ok? Y en tercer caso, que es el que también podemos ayudar, que es en materia de previsión, es prever nuestra jubilación. Entendiendo por jubilación no que vamos a dejar de trabajar, sino que también es muy evidente saber y darnos cuenta que a nuestros 65, 68 años, pues ya no tenemos la fuerza que teníamos cuando teníamos 30, y que necesitamos en cierta forma tener otro tipo o fuente de ingreso que nos permita, pues, primeramente, sobrevivir, y segundo, no acabar con el patrimonio de nuestros hijos, porque fíjate que no previmos que cuando nos hacemos viejos nos vamos a enfermar con más frecuencia. Entonces tenemos que prever ese gasto para la jubilación. Es ilógico que después de que nuestros hijos logran la independencia económica, ahora pasemos nosotros a depender económicamente de ellos, ¿verdad? Y esto lo podemos prever y hacer algo para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Lo que sí es evidente y quiero dejar muy patente con esta lámina es que en ningún momento pretendemos desbalancear un presupuesto familiar. Esto tiene que ser parte de tu flujo familiar que te permita, sin desequilibrarlo, ir previendo para ese futuro. ¿Ok? Acuérdate que tú eres el principal proveedor de tu casa. Si tú llegas a faltar,
algo puede suceder en tu casa. Si tú te llegas a ser viejo y no juntaste el dinero suficiente para una jubilación, también va a repercutir económicamente en tu casa y en los tuyos, ¿no? Sin embargo, aquí es muy claro, si tú nada más puedes ahorrar 100 pesos, algo se te hace de acuerdo a tus posibilidades, pero en ningún momento se pretende desbalancear un presupuesto familiar. Ahora, lo que sí es que nosotros asumimos, ¿sí?, que a lo largo de las diversas etapas de tu vida, lo que tú buscas y lo que todos buscamos es seguridad financiera, ¿no es así? Evidentemente que sí lo es. Entonces, precisamente porque buscamos seguridad financiera, tenemos un objetivo en común y por eso creemos que te podemos ser de mucha utilidad. Y esto es que de acuerdo a tu promedio de ingresos, vamos a ayudarte primero a crear un patrimonio adecuado para ti y para tu familia, ¿sí? Y segundo, lo vamos a hacer utilizando cierto tipo de instrumentos que permitan esa continuidad de ingresos, ¿ok? Y esta continuidad de ingresos servirá para garantizar esos proyectos familiares que son de suma importancia para ti y para tu mujer y tu familia. ¿Cuáles son estos? La educación superior de los hijos, el tener totalmente pagada la hipoteca si uno se llega a faltar, o simple y sencillamente que cuando lleguemos a una determinada edad tengamos el dinero suficiente para no depender económicamente de los hijos y seamos autosuficientes económicamente. Ahora, esto se tiene que llevar a cabo estemos o no presentes, siempre se tienen que dar, y yo creo que todos en cierta forma tenemos esta inquietud, pero no tenemos el tiempo de destinarle unos minutos a pensar cómo lo podemos hacer. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollado todo este sistema alrededor de lo que son las personas y las familias para ayudar a que todo esto se pueda llevar a cabo. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta que existen dos fuentes de ingresos. Realmente son tres las fuentes de ingresos. Sin embargo, esa tercera yo creo que es una de la cual ninguno de nosotros queremos depender. Y esta tercera sería la asistencia pública. Nadie quiere depender de la asistencia pública, porque aparte, pues sabemos que es ineficiente, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que existen dos fuentes de ingresos. Y esta primera la tenemos reflejada en una persona. Haz de cuenta, este eres tú trabajando. Tú produces unos ingresos que es lo que tradicionalmente conocemos como nuestro sueldo, pero ese ingreso es temporal y es evidente porque podemos faltar, podemos invalidarnos, son elementos que no dependen de nosotros y eso se puede dar. Sin embargo, también existe otra fuente de ingreso, que es el capital trabajando. Si nosotros tenemos dinero invertido en el banco o en un negocio, pues hombre, estos ingresos, si es en el banco, es lo que conocemos por intereses, ¿verdad? Y ese ingreso se puede convertir en un ingreso permanente si sabemos manejarlo de acuerdo a la inflación del país y sabemos separar una parte para estar reinvirtiendo en cierta forma esos excedentes que vamos teniendo para que nunca se acabe este dinero. Ahora, ¿cómo vamos a formar este tipo de ingreso permanente? Pues es lógico, y este es nuestro objetivo, ayudarte a ir convirtiendo parte de este capital que vas a ir ahorrando, parte de este ingreso que es temporal, en ingresos de capital que van a garantizarte esa continuidad de ingresos y van a garantizar a tu familia que siempre tenga dinero para llevar a cabo, ¿qué? Esos proyectos de los cuales hablábamos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es necesario mantener esa continuidad de ingresos? Es muy evidente, y aquí yo creo que vale la pena que hagamos un minuto de reflexión de cómo está estructurado nuestro patrimonio, ¿sí? Nuestro patrimonio, por lo general, está conformado por inmuebles, menaje de casa, autos, joyas, arte, inversiones, en fin, qué sé yo. Pero en muchas ocasiones todo nuestro patrimonio, ¿sí?, lo debemos al banco, ya sea por un crédito hipotecario, porque debemos los autos, ¿sí?, o porque inversiones, pues es nada más lo que está en la cuenta de cheques, y a final de cuentas todo nuestro patrimonio pasa a ser solamente el ingreso que estamos percibiendo, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea ese flujo de efectivo que tengamos, o si es que acaso a lo mejor tenemos alguna inversión líquida, lo que nosotros buscamos para cuidar ese patrimonio, si vemos este flujo o estas inversiones como un todo,
Pues es separar una pequeña porción, esa pequeña porción que no nos va a afectar, que no nos va a desbalancear, para invertirla y proteger todo lo que es este ingreso o este patrimonio. Y esa pequeña porción invertirla en lo que llamamos seguro de vida. ¿Pero cómo? Te dirás tú. ¿Por qué un seguro de vida? Pues es muy evidente. Mira, y esto yo no me lo inventé. Estos son datos obtenidos por el INEGI, ¿sí? Y aquí nos dicen qué es lo que sucede con 100 profesionistas cuando llegan a los 65 años. Y 100 profesionistas, estamos hablando de que es gente que ha tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria. Y por lo general son los mejor pagados, ¿verdad? Entonces, fíjate qué es lo que pasa con ellos. Aquí nos damos cuenta que 24 no llegan a los 65 años, se quedan en el camino, se mueren. 48, que es el doble, está percibiendo en promedio 5 salarios mínimos generales mensuales. Esto hoy es menos de 6,000 pesos, o alrededor de 6,000 pesos. La verdad, sin menospreciar el valor que tiene la vida, yo creo que estas gentes preferirían estar acá abajo en el segmento de los muertos, ¿verdad? Porque prácticamente están muertos a lo que es la vida económica. Ahora, imagínate, si estos están muertos, lo que está sucediendo con este 26%, que gana menos de 2 salarios o alrededor de 2 salarios mínimos generales mensuales. Lo que sí es muy evidente que las posibilidades de muerte solo son del 24% y el 76% son probabilidades de que vivas. Yo no puedo hacer nada si tú estás en este segmento, pero lo que sí puedo hacer, y eso es el servicio que yo te ofrezco, es de que si tú llegas a estar en el segmento de los que no vivieron, tu familia esté en este segmento que es independiente económicamente, que solo es el 2%. Y ese 2%, ¿sabes por qué es tan poco? Porque es muy fácil decir, no hombre, pues no pasa nada, faltan 20 años para que me jubile, empiezo a ahorrar a partir del año que entra. Y siempre estamos posponiendo una decisión que siempre debimos de haberla tomado antes, ¿verdad? Ahora, también te puedo garantizar que si estás vivo, formes parte de ese 2%, ¿ok? Ahora, si se te hace que este 24% es muy bajo, déjame y te hago una comparación y tú valora si es o no bajo. Tú has oído hablar de la ruleta rusa y de la gente que juega la ruleta rusa. Esto es, abres un revólver y en el cilindro, en las 6 recámaras que tienen, que es como se le llama, en donde introducen la bala, tú introduces una bala, cierras el cilindro, le das vuelta al cilindro, la presionas contra tu sien y jalas el gatillo. Las posibilidades de que te toquen la bala es 1/6 de probabilidades. Esto es el 16% de probabilidades. Fíjate que aquí tienes más posibilidades si eres profesionista y todavía no llegas a los 65 años de que llegues a faltar. Esto equivale que juegues a la misma ruleta rusa, pero en vez de 6 recámaras en el cilindro, haya solamente 4. ¿Te das cuenta del riesgo que estamos corriendo? Lo que pasa es que no nos imaginamos nunca muertos y nuestra mujer nunca se imaginará no tenernos a su lado. Y es lógico. Sin embargo, las cuentas se pagan con dinero, no con buenos sentimientos, ¿verdad? Perfecto. Pero aquí sí sabemos que cuando una persona muere, suelen morir también sus ingresos con ella. En algunas ocasiones no todo, pero en algunas otras ocasiones todo su ingreso. Ahora, lo que es importante es que no necesariamente sus proyectos tengan que morir, ¿ok? Y eso sí es muy importante, que esos proyectos se mantengan vivos, porque eso es lo que nos va a hacer trascender como personas, algo que nos sobreviva. Y esos son los proyectos que tenemos de familia, como son sacar adelante a nuestros hijos, ¿no te parece? Y por eso tenemos que cuidar de 4 riesgos económicos que cualquier sistema de desarrollo económico personal tiene, y estos son la posibilidad de una incapacidad, que aunque la posibilidad es muy remota, existe la posibilidad de una muerte prematura. ¿Prematura qué? A tener conformado un capital que pueda sustituir el ingreso que nosotros acostumbramos llevar a la casa. La otra es el riesgo de una alta inflación, y estos planes son diseñados para estarlos revisando cada 2-3 años para modificarlos o hacerles las adecuaciones y cumplan con el propósito para el cual fueron diseñados. Y el cuarto riesgo es el riesgo de llegar a una vejez sin recursos, que no tiene nada de malo en hacerse viejo,
pero hacerse viejo y sin lana, pues ese es un riesgo enorme que sufrimos nosotros y sufren nuestros hijos, ¿verdad? Porque nuestros hijos no nos van a abandonar, pero pues somos nosotros los causantes probablemente de terminar con el patrimonio de uno de ellos porque no previmos nuestra vejez. Bien, para nosotros es muy importante tratar de ubicarnos en tus necesidades y en tu prioridad de esas necesidades, y aquí es muy importante hablar de la congruencia, ¿sí? Porque aquí tenemos que ser muy congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué es lo que realmente te mortifica? Y aquí cabría preguntarnos primero, si lo que nos mortifica es protección. Cabría también preguntarnos si existiría un desequilibrio económico en nuestra familia si nosotros hoy llegásemos a faltar. Esto lo tenemos que decir cada uno de nosotros y actuar en consecuencia. También te puedo ayudar en materia de previsión para la educación. Y aquí cabría preguntarnos qué tanto te interesa el futuro académico de tus hijos. Y digo que cabría preguntárnoslo porque hay muchas personas que honestamente piensan que el tecnológico, que la UDEM, es un mito, que no hay buenas ni malas universidades, que existen buenos y malos estudiantes. Ahora, la verdad es que el proporcionarles la opción de poderse educar en ese tipo de instituciones, pues es prepararles para una vida que cada vez se está tornando más difícil, ¿verdad? Y al tener la oportunidad de estudiar en una de esas instituciones, pues tienen más posibilidades de conseguir un buen trabajo o de desempeñarse más profesionalmente en esta selva que tú sabes cada día se está tornando más difícil. El punto número 3, en materia de ahorro, a lo mejor no estás satisfecho con lo que has tú hecho en materia de ahorro en los últimos 15 o 20 años, y en muchas ocasiones nos damos cuenta que hemos ido por la vida tirando el dinero, ¿ok? Y ahora que lo necesitamos es cuando no lo tenemos. Si esto es lo que te inquieta, lo que yo sí te puedo ofrecer es un programa de acumulación de capital y de administración de esa acumulación para que efectivamente lo puedas destinar para los propósitos que tú quieres en tu vida, ¿ok? O punto número 4, en materia de previsión para el retiro. No sé si estés haciendo actualmente algo para tu jubilación. A lo mejor estás muy joven, pero es evidente que mientras más joven se esté y más tiempo se tenga para juntar para nuestro retiro, menos es el esfuerzo que se tiene que hacer, porque el interés va a jalar a favor nuestro. Ahora, en el punto 2, 3 y 4, ¿sí?, siempre se va a contemplar algo de protección, porque como te lo dije inicialmente y tengo que mantenerte nuestra propuesta, es que todo esto se va a llevar a cabo estés o no presente, y por eso el móvil a través del cual logramos todo el equilibrio en esta economía patrimonial es la figura del seguro de vida. Y digo que es la figura del seguro de vida porque pues la tecnología ha llegado también a los seguros, ¿no? Y tú actualmente puedes ahorrar a través de tu seguro de vida. Y esto lo podemos prever dependiendo de cuál de estos puntos es el que a ti te gustaría que abundáramos un poco más.